Vamos a compartir una temática que está relacionada con el pasaje que vimos hace un rato atrás ahí en Lucas capítulo 7. Dice allí por título, hace una nueva vida en Jesús, verdadera paz. Bien, permítanme iniciar aquí. Lo estoy iniciando ahí porque esto está conectado con lo que hemos visto. ¿Todos se acuerdan de esta imagen? ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que estamos hablando de la obra de Cristo en la vida de la persona, ¿cierto? Hablamos de la obra de la cruz y hablamos de la obra de la resurrección. Hoy vamos a agregar un elemento más a este hilo de ideas. Hablamos de la condición de esclavitud de la que somos rescatados por medio de la redención, que es el pago por nuestro pecado, ¿cierto? Que nos provee libertad, que abre espacio a una nueva vida, pero esta nueva vida además tiene una característica muy particular. Es una nueva vida en paz. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de comprender qué es esa paz que Dios promete en la vida de los que creen en Él y de lo que significa la paz en una nueva vida en Cristo. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, voy a leer después, voy a orar, pero mientras tanto, este es otro aspecto importante del contexto que tenemos que comprender con respecto a la obra de Cristo en nuestra vida. Colosenses dice que fuimos trasladados de reino. Hay una nueva condición en nosotros una vez que hemos conocido a Cristo. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cierto? Es más, dice la luz admirable, dice el texto bíblico. Hemos pasado de la esclavitud, ¿a qué? A la libertad, ¿sí? Hemos pasado de la rebelión a la paz. También pueden poner allí reconciliación, ¿sí? Y hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida. ¿Ven? La Biblia nos enseña que esto no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es algo que el Señor hace. ¿Bien? Es Él el que nos traslada de reino. Nosotros no tenemos la capacidad de trasladarnos de reino. Es Él el que nos saca del reino del mundo, del reino de las tinieblas y nos traslada al reino del amado Hijo. En eso consiste su gracia, en eso consiste su misericordia. Ahora, ¿qué significa vivir en esta nueva realidad? ¿Cómo se accede a esta nueva realidad? Lo vimos la semana pasada, el arrepentimiento, ¿cierto? La necesidad de presentar nuestras vidas delante del Señor, de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos delante de su presencia para tener entonces acceso a esta nueva vida que Él provee. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una mujer que vive este tránsito, pero también vamos a explicar allí un aspecto interesante de lo que ella obtiene en este camino con el Señor. Dice en esta primera sección, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oremos. Señor, una vez más vamos humildemente delante de tu presencia
para que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que escudriñes nuestros pensamientos. Tú que conoces perfectamente nuestro ser, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestra vida de acuerdo a esa necesidad que conocemos y a esa necesidad que desconocemos, Señor. Habla profundamente a nuestro ser. Corrige nuestra vida si es necesario. Y ayúdanos, Padre, para encaminarnos siempre por caminos en tu buena voluntad. Gracias, Señor. Oramos con alegría, con gozo, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, un pasaje hermoso de la Escritura que de alguna forma nos inserta, ¿cierto?, una realidad compleja. ¿Cómo es tener paz en un mundo que no provee paz? ¿Cómo es que se puede vivir en una condición de paz cuando en realidad el mundo parece no apuntar hacia allá? Déjenme mirar un poquito hacia atrás aquí. En esta sección voy a dividirla en dos partes. Primero vamos a ver estos primeros versículos y después voy a insertar un análisis del Antiguo Testamento para comprender un aspecto que es importante en la vida de esta mujer y en la vida de este fariseo. Primero vamos a reconocer a estas dos personas que están en la historia. Un fariseo, un hombre, ¿cierto?, que practicaba el cumplimiento de la ley con un nivel de exigencia extremadamente alto. Ellos asumían de que era totalmente necesaria esta obediencia para obtener salvación. Por lo tanto, no solamente la vivían para ellos, sino que intentaban que el resto de las personas también vivieran en ese nivel de obediencia. Hay muchas historias con respecto a eso, pero ellos esperaban que no se quebrantara ningún aspecto de la ley. Lamentablemente eso se exacerbó en el tiempo y finalmente comenzaron a ser presa de un tipo de religiosidad muy exigente, un fundamentalismo muy extremo que finalmente los llevó más que depender de Dios a depender de ellos mismos. Es decir, no era lo que Dios hacía, sino que más bien era lo que ellos podían hacer. Y eso es un error tremendo porque cuando uno empieza a depender de lo que uno es capaz de hacer, deja de mirar la gracia de Dios, deja de comprender la misericordia del Señor. Así es que ellos tenían este conflicto y por lo tanto Jesús muchas veces los encaró con esa confianza que tenían en su capacidad de cumplimiento religioso, ¿cierto? Y tal vez no cumpliendo o no entendiendo lo que es la gracia del Señor. Así que aquí tenemos a un fariseo, un hombre que probablemente se cree mejor que otros. Y también, aunque dice que busca a Dios y que quiere servir a Dios y que quiere cumplir los mandamientos del Señor, de alguna forma me da la impresión que él cree que no necesita tanto a Dios. Es tan capaz de cumplir los mandamientos que se basta por sí mismo. Entonces, muy sutil la idea, pero finalmente la confianza en el Dios que en él cree se empieza a perder. Y hay una confianza más enfocada en su propia bondad y no en la misericordia y la gracia del Señor. ¿Bien? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Hay gente que cree que es suficientemente buena y no necesita necesariamente a Dios. ¿Bien? Y tenemos en este caso a una mujer, no hay muchos antecedentes de ella, solamente se dice ahí que era pecadora. ¿Bien? En realidad hay estudios al respecto y se habla de que probablemente era una mujer de una vida disipada, ¿cierto? Pero no hay exactamente una referencia que nos diga esta mujer tenía esta condición. Uno puede interpretarlo, pero básicamente si era una mujer pecadora tenía que cumplir con un proceso que era complejo. Ninguna persona que se considerase así o fuera reconocida así por el resto iba a ir a una comida en casa de un fariseo, porque el fariseo obviamente le iba a hacer ver su condición. Ahora, siendo una mujer pecadora, como en el caso de la historia, lo más probable es que ninguno de los comensales invitados por un fariseo iba a querer siquiera tocarlo. ¿Ven? Iba a estar alejada en un rincón. En realidad, muchos se preguntan cómo es que logró entrar a casa del fariseo. Esa es una gran pregunta dentro de la historia. No sabemos cómo llegó allí. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a la costumbre y la forma en que comía la gente, que eran unas mesitas pequeñas, ¿cierto? La gente se recostaba generalmente sobre el codo izquierdo, como cuando uno está mirando un partido de fútbol, más o menos, ¿sí? Sobre el codo izquierdo y tenía los pies estirados hacia probablemente un costado de la habitación. Entonces esta mujer se escabulle y quiere escuchar la voz de Jesús. De hecho, el texto dice ahí que al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esto es muy llamativo, ¿bien? Ella va a comer a la vista de todo el mundo, todos se dan cuenta que va a la casa del fariseo, por lo tanto la decisión de ir a la casa del fariseo tiene que haber sido una decisión compleja. Pero en algún momento ella se da cuenta que las palabras de Jesús o la enseñanza de Jesús
pueden marcar una diferencia importante en su vida. Entonces, se traga el orgullo, se traga la vergüenza pública, ¿cierto? Y decide que es más importante escuchar la voz de Jesús, la enseñanza de Jesús, antes que defender tal vez su propia vergüenza en términos públicos. Así que ya hay un paso importante en la actitud de esta mujer porque quiere escuchar a Jesús. Y entonces va con el frasco de alabastro con perfume. También hay antecedentes que probablemente ustedes conocen acerca de lo que esto significa. Para algunas personas era un tipo de dote, lo acumulaban en el tiempo y lo tenían incluso a veces colgado en el cuello, porque se reflejaba que era un tipo de riqueza que se iba acumulando en el tiempo. Así es que generalmente tenían un costo importante. Tampoco es que se derramaran o vertieran o se abrieran todo el tiempo. Muchos de ellos venían sellados. Entonces, solamente tenían un espacio pequeñito por el cual se iba agregando entonces el frasco de alabastro representaba una riqueza importante. No era algo que se vertiera en cualquier momento. Era algo reservado a veces para ocasiones muy especiales. Si es que alguno tenía alguna posibilidad de ser abierto, se usaba para ungir a veces a un invitado especial en la cabeza, ¿sí? O en algunas ocasiones se usaba como un tipo de dote. ¿Bien? Entonces se rompía la parte de arriba y se vertía completamente. Entonces tenemos que entender también que esta mujer está tomando una decisión relevante. Ese frasco representa la confianza en lo que ha reunido a lo largo del tiempo, representa probablemente un esfuerzo importante a lo largo de la vida. Así es que allí hay confianza, allí hay de alguna forma seguridad, pero ella quiere ir entonces hacia Jesús y ya va de alguna forma dispuesta, ¿no?, a tener esta interacción. Cuando el texto dice allí que estando detrás de él a sus pies, es como les manifiesto, Jesús seguramente estaba de acuerdo a la costumbre, con el codo afirmado en la mesa, los pies estirados y ella está allá, en un rincón. Por eso se acerca y no puede ungir la cabeza como era la costumbre y como tendría que haberlo hecho quien lo recibió en casa, que era el fariseo. Entonces, ella probablemente al darse cuenta que Jesús no recibió el honor de un invitado como correspondía, toma la decisión de tomar ciertos ungüentos y vertirlo en los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ella no tiene acceso a la parte más adelante donde está seguramente Jesús apoyado y está el resto de los comensales. Y tuvo una actitud muy humilde. Dice, bueno, si no llego allá, al menos voy a poner entonces este ungüento en los pies. Entonces es una actitud de mucha humildad. Pero bueno, dice acá, llorando, le provocó profunda emoción, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Tengo que decirles que esto debe haber sido una situación muy incómoda para todos los que estaban comiendo. Porque además todos sabían quién era. Y el texto nos da a entender de que había al menos una comprensión pública de la situación de esta mujer. Se dice que era pecadora y después Jesús dice sus muchos pecados le son perdonados. O sea, nadie está desconociendo que era una persona pecadora. ¿Ven? Y Jesús no lo desconoce. Pero aquí está, ella enjugaba con sus cabellos los pies de Jesús, besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Es una escena incómoda para los comensales, pero algo está ocurriendo en el corazón de esta mujer. Lo que sabemos por el texto, simplemente, y no voy a ahondar en eso, es que era una mujer pecadora y probablemente de una vida disipada. ¿Bien? Ella necesita a Jesús. El fariseo también necesita a Jesús. Y Jesús les está hablando a ambos. ¿Ven? Aquí está la escena entonces. Entonces, muchos de ellos, el fariseo, los comensales y probablemente esta mujer, habían estado buscando en su vida respuestas a sus inquietudes, como todos nosotros lo hacemos en algún momento. Estaban buscando respuestas a sus necesidades, buscando el sentido y el propósito de la vida. ¿Bien? Entonces, en esta parte, tratando de comprender lo que pasaba tal vez en la mente del fariseo y en la mente de la mujer, voy a insertar algo del Antiguo Testamento, que nos va a ayudar a entender lo que aquí no se dice, pero que probablemente pasa en la mente y en el corazón de la mayoría de las personas. ¿Bien? Ahora sí, avanzo para acá. ¿Bien? Miren, Eclesiastés, es un texto del Antiguo Testamento, y aquí está quién lo escribió. No se está seguro quién lo escribió, algunos dicen que Salomón u otro autor, pero eso no es relevante. Estamos hablando más bien, ¿sí?, de la interpretación de su propia vida. Él dice, y usa esta expresión, ¿la han escuchado? Vanidad de vanidades, ¿sí?
todo es vanidad. Creo que está repetido ahí, no debería estar repetido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa esa expresión? Dice, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Esa es la primera reflexión que uno encuentra en el versículo 2 de Eclesiastés, porque es una persona que ha caminado en la vida, pero ha caminado sin un rumbo definido. Y él va a reconocer en su escrito que él ha buscado en distintas instancias la satisfacción en la vida, sentirse pleno. Ha buscado finalmente lo que todas las personas buscan, darle sentido a la vida, obtener seguridad y finalmente tener paz. Todas las personas quieren tener paz como consecuencia de la vida que tienen. Pero él dice, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Y nos va a relatar una búsqueda sin sentido. Nos va a decir, por ejemplo, esa es la palabra Hebel, que el hermano Guillermo conoce, y después me va a decir, ¿por qué le puso las letritas vocales? Ese es un tema entre él y yo, pero no se preocupe. Vean, vanidad significa algo transitorio e insatisfactorio. La palabra Hebel en hebreo es como algo que se va inflando, es como un globo. ¿Ven? Es decir, puede crecer y se puede ver muy bien de cualquier lugar, puede generar una gran imagen, pero está lleno de aire. ¿Ven? Eso quiere decir Hebel. Lo que él está diciendo con respecto a la vida en general es que a veces la vida puede parecer que está muy bien, pero a veces está llena de nada. ¿Ven? Y esa es la expresión Hebel. Es decir, puede crecer y a la vista del resto de las personas parece que está todo bien. Pero alguien dijo alguna vez, el problema con este mundo, pensando en un globo que se infla, es que este es un mundo lleno de alfileres. ¿Ven? Y basta simplemente que uno de ellos llegue en el momento indicado y todo lo que parece que está bien, todo lo que parece que ha generado una imagen correcta hacia el resto, se puede terminar, de un momento a otro. Así es que vanidad significa esto, algo transitorio, algo insatisfactorio. Habla de vaciedad, algo vano, aliento, algo que se disipa. Era tan profundo el concepto que llegó a ser incluso interpretado como un ídolo. ¿Ven? Un ídolo da la misma idea de un globo. A veces mucha imagen, pero no tiene nada de contenido. ¿Ven? Y en aquel tiempo se acuñaban los ídolos. Un ídolo que no puede hablar, que no puede responder, ¿cierto? Los terafines le decían en aquel tiempo. Algo que tiene una imagen, que parece que existe, que parece que está, pero en el fondo no tiene nada. Algo vacío, algo vano. Y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido. Busco y no encuentro. Miren lo que él dice. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En otra versión dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. La expresión aflicción de espíritu en su original puede ser traducida así también. Es como perseguir el viento. No sé si le ha pasado alguna vez. ¿Pero no le parece que a veces uno va en pos de cosas y nunca las alcanza? Que la vida se nos va en proponernos ciertas metas, ciertos propósitos, en generar incluso ciertas expectativas y vamos tras cosas que no tienen sentido, contra cosas que se diluyen y que realmente a veces ni siquiera son importantes, pero le damos una importancia que a veces tiene que ver más con la imagen que con realmente el contenido. Entonces él dice, esto es como perseguir el viento. Así se siente él. Una búsqueda sin sentido. Y va a relatar distintos elementos. Él va a decir, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. ¿Le parece conocida esa frase? Eso es muy del mundo de hoy. Escrito hace tanto tiempo atrás y miren la relevancia que tiene hoy, ¿no? Nada nos tiene contentos. Hay gente que se queja todo el tiempo. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol.
la expresión de una persona totalmente frustrada con su búsqueda. Y a veces me pregunto, ¿cuánta gente cultiva una imagen hacia el resto como si todo estuviese bien? Y en el fondo hay cuántas cosas que no están claras en la vida. Cuántas cosas están allí vacías, sin sustento, sin fundamento, duelen el corazón, pero no se las comentas a nadie. Siguen estando allí como reflejos de una vida sin consistencia. Un hombre frustrado, el que escribe esto. Nada nos tiene contentos. Y él dice, comencé esta búsqueda. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Miren el tránsito de su vida. ¿Dónde está el sentido de la vida?, dice él. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Así es que buscó en la sabiduría humana, por supuesto, se refiere a eso, y no encontró una respuesta. Esto era como perseguir el viento. Después dice, vamos, probemos los placeres. Mira esta expresión literal de la Reina Valera, de la NTV esta. Busquemos las cosas buenas de la vida, cosas buenas entre comillas. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Él dijo, voy a buscar en el placer el fin de la vida. Algunos lo llaman hoy filosóficamente hedonismo, ¿cierto? El placer como fin último de la vida. Bueno, él lo buscó, no encontró respuesta allí. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, no sé si lo pensó tan bien, pero al menos nos va compartiendo su proceso, ¿no? Después de pensarlo bien, dice, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Se refiere al vino, como la única alegría que algunas personas encuentran, ¿ven?, en su paso por este mundo. ¿Encontré respuesta? Él dice que no. Bueno, dio otro paso, ¿no? Entonces puso una imagen un poco difusa con una casa lejos para que nadie me acuse de poner su casa ahí. Bueno, esta casa no representa, la casa de Mito, sí, claro, la casa de Mito. Bueno, ok. La que quiere tener. Creo que no están teniendo el tema del Mito. Bien. Miren lo que dice acá. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Se puso una empresa constructora, ¿ve? Y comenzó a desarrollar proyectos inmobiliarios, tratando de darle satisfacción a su vida, pero no lo encontró. Después dice, compré esclavos y esclavas. Ese sentido de poder sobre la vida de otros, ¿no? Y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. El poder sobre la vida de otras personas. Hay gente que después que pasa por ciertos estándares, ciertos segmentos, ya no lo satisfacen las cosas materiales, pero sí quiere tener poder sobre la vida de otras personas. Bueno, él lo buscó. ¿Fue satisfactorio? Esto es como perseguir el viento. Bueno, dice, junté grandes cantidades de plata y de oro. Tenía una buena cuenta corriente este señor. El tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres. Se armó un grupo de música, ¿qué le parece? Dijo, bueno, el dinero no es suficiente, ahora voy a ir a experimentar con la música. Encontraré satisfacción acá. Después dice, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Todos los placeres que alguien pueda desear. Y dice, todo lo que quise lo hice mío. Ya avancé en el capítulo 2, versículo 10. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Es decir, que si algo se olvidó en el listado que ustedes acaban de ver, que de alguna forma representa todo lo que alguien puede buscar en la vida, y si algo se queda afuera, quiero decirles que yo lo busqué. Las adicciones, ¿cuántas cosas más pueden estar presentes en esto?
No me negué ningún placer. ¿Cuál fue su conclusión? Él lo dice así. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Por lo tanto, llegué a odiar la vida. Miren la conclusión de una persona que busca satisfacer sus necesidades más profundas simplemente con las cosas de este mundo. Obtuvo todo y no se negó nada. Pero finalmente, la consecuencia, llegó a odiar la vida. Qué terrible tiene que ser tener todo, tener acceso a todo y terminar odiando la vida, queridos hermanos. ¿Será que pasa eso todavía? ¿Será que ocurre a veces en el corazón de las personas algo como esto? Que las personas gastan su vida en búsquedas que no tienen sentido, en un sin propósito. Bueno, aquí está la consecuencia, dice. Llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. La vida es complicada. Pero cuando se vive sin el Señor, es terrible. Es terrible. Nadie ha dicho que creer en el Señor nos exima de problemas. Lo que la palabra del Señor nos dice es que en medio de los conflictos el Señor está con nosotros. El Señor nos sostiene, nos alienta, nos alimenta, nos sustenta, nos preserva. Y su sola presencia le da sentido a nuestra vida. Y es entonces que conociendo al Señor, aun cuando tengas poco, puedes terminar amando la vida preciosa que el Señor te ha dado. Porque su presencia llena todo. Porque su presencia gloriosa le da sentido aún a las cosas más sencillas. ¿Recuerdan ustedes la decisión de Daniel? Cuando el rey le dice, ven a comer asado conmigo. Daniel dice, prefiero comer legumbres con el Señor. No tengo problema, dice. Un platito de legumbres con el Señor es mucho mejor que un asado con el rey. Cuando uno tiene claro a quién sirve, entonces la vida cobra sentido, aún en las cosas más sencillas, aún en la comida más sencilla, aún en la ausencia de cosas materiales. Miren, si mucha gente, incluso de los que están acá, ya han alcanzado grandes metas en términos humanos. ¿Será que eso finalmente nos da paz? ¿Le da sentido a la vida? No. Cuando uno llega a ciertas metas, en realidad ya se da cuenta de que la vida no está allí. El sentido de la vida no está allí. ¿Recuerdan ustedes a este cantante Juan Luis Guerra? ¿Sí? Bueno, salgo por el YouTube, así que le voy a pedir permiso para... ¿Bien? Él contaba en su testimonio cuando conoció al Señor que él quiso crear un disco, decía, para ganar un Grammy. Bachata Rosa, ya hace muchos años atrás, para los que se acuerdan. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, él crea este disco y él mismo dice en su testimonio, dice, humildemente creo que valía un Grammy, dice él. Sí, valía el Grammy. Pero se gana el Grammy, ¿no? Y él llega y le entregan el premio y él dice que cuando tiene el Grammy en la mano se da cuenta que lo que había soñado toda la vida no tenía sentido. Ya lo tenía allí y no le daba ningún sentido, no le dio la alegría que él pensaba que iba a tener. Entonces él mismo dice, cuando recibí el Grammy me di cuenta que Dios me había permitido ganar el Grammy para que me diera cuenta que una vez que lo tenía en mis manos, eso no era el todo de la vida. ¿Ven? Para que me diera cuenta que Él es el todo de la vida. Entonces, queridos hermanos, poner nuestra vista en las cosas de este mundo y poner todas nuestras fichas en las cosas materiales de este mundo, increíblemente, y aunque te vaya bien, puede hacer que termines odiando la vida. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Una vida sencilla, sabiendo a quién sirves, sabiendo a quién amas, sabiendo a quién sostiene tu vida, aún con poco, aún con carencia, puede hacer que ames la vida, que ames la vida. Dios hace la diferencia en el corazón del ser humano. Las cosas de este mundo no la hacen. Son banales, se van, son Hebel, como dice él. ¿Sí? Son cosas en realidad inconsistentes. Parecen algo hermoso,
mucha imagen, pero basta un pinchazo y se acaba y se termina. Y lo que construiste como ser humano finalmente termina en la nada. Aquí tenemos un hombre que termina odiando la vida y persiguiendo el viento. ¿Recuerdan esta imagen? Otra persona caminando en la dirección equivocada. ¿Ven? Personas caminando en la dirección equivocada. Y la vida está llena de personas caminando en la dirección equivocada, alejándose del Señor en vez de ir a sus pies, rechazando a Dios en vez de recibir su amor, confiando en ellos mismos y en su fuerza y no confiando en la gracia y en la misericordia del Señor. La paz de Dios. Llegué a odiar la vida, dice él. Yo creo que él estaba buscando seguridad y estaba buscando paz. Claro que la estaba buscando. Miren la paz. Un estado, bíblicamente significa esto, un estado de pleno reposo y armonía, tanto en los aspectos internos como externos, tanto en lo público como en lo privado, que se desprende de una vida íntegra delante de Dios. Es un estado, no es circunstancial, no es algo que aparece en un momento determinado, es el estado en el que viven aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. Esa es su vida, viven en paz. No significa que no tengan problemas, pero su estado es un estado de paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, cuando está en el corazón de una persona, permite aceptar y enfrentar los conflictos de la vida con paciencia, con perseverancia y con gozo. Dios hace la diferencia en el corazón de una persona, no las circunstancias, no los bienes, no los problemas o la ausencia de ellos. Es Dios en el corazón de una persona, es Cristo en el corazón de una persona. La Biblia define el estado de paz como un estado de prosperidad. Qué triste es como este mundo ha banalizado el concepto de la prosperidad y lo ha hecho pasar simplemente por cuestiones materiales. ¿Ven? Parece que teniendo bienes vamos a ser prósperos. De hecho, hoy en día se ha resumido específicamente a eso. Cuando uno habla de próspero, de prosperidad, está pensando en cuestiones materiales, ¿cierto? La Biblia no piensa así. La Biblia habla de prosperidad como sinónimo de paz. Es el estado en el que se encuentra una persona que conoce al Señor, en quien habita el Espíritu de Dios. Esa persona está en un estado de paz y por tanto está en un estado de prosperidad. No hay mayor prosperidad que la presencia gloriosa de Cristo en el corazón del ser humano. Esa es la prosperidad más grande, esa es la riqueza más grande a la que una persona puede aspirar. ¿No me cree? Miren lo que dice Romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, mira aquel que tiene la paz de Dios en su vida, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. ¿Ve? ¿Se da cuenta? La presencia de Dios en la vida de una persona lo cambia todo. La presencia de Cristo en el corazón de una persona lo cambia todo. La paz de Dios no solamente te da una tranquilidad circunstancial, es el estado en tu relación con Dios que te permite enfrentar todas las situaciones de la vida. Todo, aún los sufrimientos. Increíblemente, una persona que conoce al Señor puede encontrarle sentido incluso a los momentos de sufrimiento. Porque en el Señor todas las cosas tienen propósito. Porque un hijo de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven? La paz de Dios, cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, se refiere a esto, que está más allá de cualquier capacidad humana. Esto no lo puede alcanzar usted por sí mismo. Este tipo de paz es algo que solamente puede proveer el Señor. Y cuando habla del corazón, habla de la mente, de los pensamientos, de los sentimientos, del intelecto, de la voluntad, del ser integral. ¿Ven? Él guardará tu ser integral y agrega los pensamientos y ahí significa facultad mental. Es decir, no solamente Dios va a cuidar tu mente, no solamente va a cuidar tu capacidad de pensar las cosas y por lo tanto tus decisiones, sino que Dios va a cuidar
el proceso, la forma en que tomas decisiones en la vida, de tal forma que te conduzcas siempre en los propósitos del Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Dios guiándonos, es Dios ayudándonos, es Dios sosteniéndonos, es permitiéndonos comprender las circunstancias de esta vida y tomando caminos de discernimiento correcto. Dios está en la vida y cuando Dios está en la vida, entonces todo tiene sentido. Entonces todo tiene sentido. Las cosas difíciles no te llevan a odiar la vida con el Señor. Las cosas difíciles te llevan a preguntarte, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cómo voy a crecer en esto? ¿Cómo voy a seguir madurando? Y llegamos de nuevo a la historia de un comienzo. Una mujer con una vida disipada. ¿En cuántas cosas habrá buscado el sentido de su vida? Un fariseo que cree que es buena persona y que por lo tanto tal vez no necesita tanto a Dios. ¿Cuánto habrá buscado él también el sentido de la vida? Los dos son personas buscando el sentido de la vida. Cada uno a su manera, uno más religioso, otro tal vez en las cosas livianas de este mundo, en el caso de la mujer. Los dos son personas necesitadas. Los dos están allí escuchando al Señor, como ustedes están escuchando la palabra de Dios hoy. Cada persona tiene su camino. Aquí hay, no sé, 150 personas. ¿En qué hemos buscado en nuestra vida? ¿En qué posición estamos hoy frente al Señor? ¿Cómo es nuestra vida hoy delante del Señor? ¿Estás dispuesto hoy a dialogar con el Señor en términos serios y poner tu vida delante de Él? Bueno, el fariseo vio esta situación, esta mujer ungiendo los pies, ¿cierto? Y dice, para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di, maestro. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? ¿Sí? Porque lo que está pensando no tiene nada que ver con lo que dijo. ¿Ven? Si fuera profeta, es un pensamiento despectivo respecto de Jesús, ¿cierto? No sabe nada. ¿Ven? ¿Qué me va a enseñar él? ¿Qué tiene para decirme él? Y aunque no lo diga literalmente así, muchas personas se refieren así a Jesús. ¿Qué tiene para decirme él? ¿De qué forma puede cambiar mi vida? Y entonces usa la expresión, di, maestro. Hipocresía. ¿Ven? Él no está abriendo el corazón. Él cree que él tiene la respuesta para su vida. Él es suficiente para sí mismo. Él va a seguir buscando a su manera, justamente. Él va a buscar a su manera. Y entonces Jesús le dice esto, ¿no? Y aquí está la historia. Dos deudores. Uno le debía 500 y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Quién de nosotros le amará más, queridos hermanos? ¿Cuánto le debes al Señor? Solamente remitido a esta historia, ¿cuánto le debes al Señor? ¿50 o 500? ¿Quiénes somos en la historia? Bueno, el fariseo claramente piensa que él es el que debe 50, ¿sí? Y piensa que la mujer debe 500, ¿cierto? Claro, la mujer es la que debe más. Pero aquí la pregunta es para ambos. ¿Quién lo ama más? ¿Quién de nosotros le amará más? Y entonces la historia nos lleva a algo muy profundo. Para poder acercarse al Señor después de haber buscado en tantas cosas en la vida, finalmente tenemos que llegar con la conciencia plena de que somos personas pecadoras. Y que somos personas que tal vez hemos buscado en muchas cosas en la vida, perdiendo el sentido de nuestro camino. Muchos tal vez llegando a odiar la vida. Tal vez muchos han gastado su vida en cuestiones materiales, en cosas de este mundo. Y se han dado cuenta una vez alcanzadas las metas que hay un alto grado de insatisfacción si el Señor no está en el corazón. Entonces, ¿quién debe más acá? ¿Quién es el que más debe? 50 o 500. Bueno, rectamente juzgado, le dijo el Señor. ¿Sí? Al que más se le perdona, más ama. Entonces, ¿a quién se le perdonó más? Y Jesús va a apuntar a algo muy profundo. La conciencia del pecado. La conciencia del pecado.
¿Cuánto creo realmente que me está perdonando el Señor? ¿O soy simplemente la buena persona que necesita algunos retoques en la vida? Nada más. Señor, yo tengo mi vida clara, necesito solamente algunos retoques, nada más que eso. ¿Ven? Una pequeña reforma por aquí y por allá, arreglemos así esto. O estamos tal vez como esta mujer, llegando delante de la presencia del Señor y rompiendo el frasco de alabastro de perfume y diciendo, Señor, mi vida queda derramada delante de tu presencia porque sin ti no hay vida posible. Sin ti no hay vida posible. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto es el costo de tu paz? ¿Cuánto es el costo de la paz? Hoy estamos delante de la presencia del Señor. Y el Señor una vez más está hablando a nuestra vida. Uno se puede ir a la casa tal y como vino y simplemente puede decir, me la sigo arreglando solo. En algún momento voy a encontrar el propósito, la ruta o el sentido de la vida. Puedes hacer todo el camino que vimos, ¿cierto? Que hizo el texto de Eclesiastés, como nos muestra este hombre buscando en distintos lugares. Puedes hacer el camino que hizo la mujer en un momento determinado. Puedes hacer el camino del fariseo y seguir pensando que no necesitas tanto del Señor. Pero la otra opción es ir delante de los pies del Señor y decir, Señor, no tengo nada más que decirte. Mi vida es la que es hoy. Estoy delante de tu presencia, no para imponerte el camino, no para imponerte la respuesta, no para decirte lo que yo creo que está bien. Estoy aquí, Señor, para que obres en mi vida, para que lo hagas con poder, para que cambies mi corazón, para que cambies mi manera de pensar. Sí, Señor, reconozco mi pecado. En esa historia, yo soy el que debe 500. En esa historia, yo soy el que debe más. En esa historia, yo soy el que ha deambulado por la vida buscando en una y otra cosa. Tal vez muchos de los que están acá incluso pueden llegar a decir, sí, he llegado a odiar la vida. He llegado a odiar aquellas cosas en las que he buscado y me han salido mal. Así es que hoy te puedes ir con odiosidad en el corazón, con otro malestar sumado a los que ya tienes, o puedes simplemente venir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, obra en mi corazón, obra en mi vida y transfórmame plenamente. Solamente en ti palabras de vida eterna, dijo un apóstol, y decidió no ir a ningún otro lugar. Cristo tiene hoy entonces un camino de salvación. Y el camino que Él provee es entonces el camino de la verdadera paz. Nosotros podemos buscar en muchas cosas en este mundo. Vas a llegar ahí, las vas a alcanzar y te vas a dar cuenta que sin el Señor, sin Cristo, no hay vida posible. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Le pido a toda la iglesia que esté orando